es doctora en Ciencias Políticas, directora del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la Universidad de Maryland, profesora asociada al Departamento de Gobierno y Política de la misma universidad, investigadora y profesora visitante en Wharton School y al Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Pensilvania, además de haber escrito numerosos capítulos en libros y artículos de revistas especializadas y el libro Redes Ambientales y Nucleares en el Sur Global, entre otras publicaciones. Isabela Ayelen Oliva te saluda. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien? ¿Qué tal? Sí, mucho gusto. Bueno, recién mencionabas uno de tus temas de estudio, justamente lo de las redes nucleares, y cuando uno piensa en el discurso que dio Joe Biden al día siguiente de la retirada de Afganistán, estuvo justamente el tema de la proliferación nuclear, de aquellos nuevos enemigos que marcaban este nuevo mundo, ¿no? Así lo definió él: China, Rusia, la proliferación nuclear y también los ciberataques. ¿Cómo definirías esta nueva recomposición de aquellos que hoy le disputan territorio político a Estados Unidos? Bueno, en realidad tanto Rusia como China tienen poder nuclear ya hace muchas décadas, ¿no? Pero el escenario de guerra nuclear en este momento, y ya hace bastante, no es central a la política exterior de Estados Unidos y por sobre todo no es el eje principal, es uno de, pero no es el eje principal de la preocupación de la administración Biden con el crecimiento del poderío chino, comercial, económico, político en el mundo. Y tampoco es el principal eje de preocupación con el gobierno de Putin, aunque ahí sí hay un eje de seguridad más orientada a estos grupos de insurgencias o apoyo de Rusia a posibles células terroristas. Isabela, ¿cómo te va? José Nathanson te saluda. ¿Coincidís con la idea de que los atentados del 11 de septiembre marcaron el inicio de un declive de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo? Digo, para vincularlo con lo que mencionabas recién respecto del ascenso de China. O sea, si hay que situar, siempre es arbitrario, pero si hay que situar un punto, ¿uno lo podría situar ahí, un punto de inflexión? Yo estudié, mi licenciatura es en Relaciones Internacionales y estudié ya hace muchas décadas y ya cuando era alumna en los 90 se hablaba de la disminución de la hegemonía americana y se trataba de encontrar distintos momentos simbólicos que mostraran cómo el mundo estaba pasando a otra fase, a una fase más multipolar y no unipolar. En ese contexto, un contexto un poco crítico de encontrar un momento, como vos decís, arbitrario que muestre la pérdida de hegemonía, el 11 de septiembre no sé si lo es, aunque entiendo que el efecto en la percepción del mundo, que el gigante de Estados Unidos tuviera un ataque tan espantoso en su propio territorio, y encima en la capital económica, cultural del país, comunicaba, ¿no?, como un debilitamiento del país. Tal vez yo elegiría más el proceso posterior, la respuesta a el 11 de septiembre, la llamada guerra al terror y cómo se implementó esta guerra al terror de la administración Bush hijo. Encontraría ahí muchos elementos que muestran Estados Unidos pasando a ser no ya el hegemono del mundo, sino un país evidentemente con muchísimo poder económico y político, pero con otros que le empiezan a hacer más el juego. Isabela, y a 20 años del 11 de septiembre, este proceso al que te referís, es el proceso de guerra al terrorismo, ¿ves en Estados Unidos una continuidad de ese proceso o que se plantea políticamente hoy un cambio de etapa, un pasar a otro capítulo, pasar la página y centrarse en otro plano?
Creo que ya se había pasado a otra etapa. El retiro de las últimas tropas de Estados Unidos, de Afganistán, el 31, bueno, las últimas semanas de agosto y lo desastroso que fue realmente ese retiro, recordaron a los ciudadanos americanos que Estados Unidos era el pilar de una guerra contra el terrorismo islámico. Pero en realidad ya hace muchos años en donde la seguridad internacional, y especialmente la seguridad internacional planteada contra los grupos fundamentalistas islámicos en ciertas partes del mundo, no es la principal de la agenda de relaciones exteriores del país, pero por sobre todo esto para la visión del ciudadano americano no es primordial a la agenda electoral del país. Y en especial, yo diría incluso antes de la administración de Trump, ya en los últimos años de la administración de Obama, pero especialmente durante la administración de Trump, muchos y muchas ciudadanas de Estados Unidos empiezan a darse cuenta que hay distintos tipos de ataque terrorista que son de tal vez mayor riesgo o por lo menos figura más alto en la probabilidad, ¿no? de la gente. Y entonces hay un enfoque a lo que llamaríamos o lo que se puede llamar terrorismo doméstico, terrorismo de extrema derecha, terrorismo de supremacía blanca. Isabela, te agradecemos mucho este contacto con la televisión pública. Te mandamos un abrazo desde Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias. Vamos